darles una breve información acerca de por qué está lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer acerca de una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Era una iglesia que él había fundado el mismo apóstol Pablo en su momento, y después de un tiempo que estuvo ahí instruyéndolos y ayudándolos, él se tiene que alejar de esa congregación y los pastorea a través de cartas que él les está escribiendo, una carta que les está escribiendo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Después que el apóstol Pablo se retira de este lugar, vinieron hombres con autoridad religiosa, algunos llamados judaizantes, distintas personas que tenían autoridad, y ahí se entra en una disputa de quién es el que está en términos religiosos hablando la verdad. Y esto es algo que nos pasa hoy día. Escuchamos tantas religiones, tantas maneras de proceder, tantas doctrinas, que nos preguntamos, bueno, ¿quién tiene la verdad? Y en ese momento lo que el apóstol Pablo hace es de fijar y centrar la verdad en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino que nos lleve a Dios Padre sino nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez en esta carta él tenía que ayudar y alentar a los creyentes para que en un ambiente pagano, en un ambiente contrario a la voluntad de Dios, ellos puedan estar firmes. Las circunstancias de esa época eran distintas a las nuestras. Las realidades que vivían eran distintas, pero los principios se mantienen firmes para que en este día y en esta hora nosotros seamos edificados por esa misma carta que el apóstol Pablo le escribió a Gálatas. ¿Qué les parece si la leemos? Con atención. Es muy hermosa esta parte. Y ahí hay una descripción que la vamos a ver, vivimos a día cada uno de nosotros, pero como les dije, hay palabra de Dios para tu vida y la mía. Dice Gálatas 5:16, lo deben tener ahí en pantalla, dice lo siguiente. Pablo escribiendo dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Lo leemos juntos una vez más. Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ven ahí que estaban varios hablando de distintas doctrinas o distintas maneras de vivir la religiosidad, y él acá claramente le está diciendo que es el Espíritu Santo el que debe guiar la vida de aquel que busca de Dios. El versículo 17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Esa es la naturaleza con la cual hemos nacido, es la naturaleza pecaminosa que nos induce a hacer el mal. Sigue diciendo, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, ¿qué dice? Constantemente luchan entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Acá, obviamente, el apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que eran judías, que seguían la ley de Moisés, y les está diciendo: ya ese no es el camino que tienen que seguir para tener una vida piadosa, sino que dejen que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los esté guiando, y ahí van a tener guía para sus vidas. Y después sigue en el 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa,
los resultados son más que claros. Aquí no hay duda. Cuando uno sigue esa naturaleza de pecado, los resultados ¿cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, la que estoy leyendo por las dudas si alguno se está preguntando qué versión es. En cambio, acá viene la solución a todo esto, el que quiere tener un cambio de todo esto. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué dirá eso último? No existen leyes contra esas cosas. Porque las leyes te dan una pauta en qué límites te podés mover. Hay una restricción ahí cuando hay una ley que se debe cumplir. Pero el amor, la alegría, la paz y la paciencia no tienen ley. Deben abundar y sobreabundar y no terminar. No hay límite ahí de lo bueno, que es lo que está escribiendo ahí el apóstol Pablo. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y seguimos un poquitito más, y ahí está algo que conocemos muy bien, la siembra el principio de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable ¿de qué? De su propia conducta. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, háblanos a través de ella, ya lo has empezado a hacer, pero ahora concédenos revelar más de tu palabra a través del precioso Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es un hermoso pasaje porque aquí claramente el apóstol Pablo está poniendo énfasis en dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Y sabemos que para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tenemos que conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Les he comentado muchas veces que el hombre, la mujer sin Cristo está incompleto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó tal cual somos ahora, con espíritu, alma y cuerpo, pero ese espíritu estaba en comunión, estaba en una estrecha relación con Dios,
Y ese hombre creado por Dios, Adán y Eva, eran completos, porque tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida alegre y exitosa, hasta que cae el pecado en ellos, pecan delante de Dios, desobedecen el único mandamiento que Dios le había hecho, el pedido que Dios le había hecho, y ahí el hombre empieza a decaer en su calidad de vida, porque ya Dios no estaba, el hombre no estaba teniendo comunión plena con Dios. Entonces, Cristo aparece en escena. Nuestro Señor Jesucristo tomó forma de hombre, es el Hijo del Dios Padre, y vino a la tierra para morir por cada uno de nosotros en la cruz. Y al aceptar esta obra de Cristo Jesús por fe, es ahí donde nosotros establecemos nuevamente una relación con nuestro Dios y conocemos a Dios, y podemos dejar que Él a través del Espíritu Santo nos hable y nos llene, nos alegre la vida, y podamos ser libres de todo pecado y de ese peso de la naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que luchar toda nuestra vida. Pero tenemos victoria a través del Espíritu Santo. Lo importante es ser dominados, estar bajo el gobierno del Espíritu Santo para todo lo que tengamos que hacer, sencillo o no sencillo, hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y acá la primera evidencia que tenemos sobre andar del Espíritu Santo no es que nosotros tengamos una experiencia mística individual, personal, de haber estado en la presencia del Espíritu Santo, que por supuesto se puede dar, pero la evidencia más bien se muestra en nuestra relación con otras personas. De acuerdo al mensaje que acabamos de leer, a la palabra que acabamos de leer, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida se manifiesta a través del amor que tenemos unos con otros. Vieron que este pasaje que acabamos de leer habla muy claramente acerca de la relación entre creyentes, entre personas que conocen a Dios. Esto lo podemos tener en cuenta para nuestra congregación, para la iglesia, pero también para nuestra familia, para nuestra relación en el trabajo donde trabajamos. Podemos aplicar todo esto y vamos a ser grandemente bendecidos. Y el amor hay que expresarlo en forma práctica, porque vieron que nosotros sabemos que sabemos perfectamente que el amor es importante, que es algo que naturalmente queremos que sea parte de nuestra vida. Pero esto lo debemos experimentar en forma práctica, en forma diaria. Por eso cuando leímos el fruto del Espíritu Santo, lo primero que encontramos ahí, ¿qué es? El amor. El amor entre las personas. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no se hace algo abstracto y algo general y no lo aplicamos a nuestra vida como debe ser, como la palabra de Dios nos enseña. Hay que bajarlo a cada situación concreta de la vida que vivimos. Entre los hermanos, entre papá y mamá, entre esposos, entre los hijos y los padres y los hijos. Hay que ponerlo en práctica y hacerlo aterrizar. Que no sea algo empírico. Debemos demostrarlo en todo momento. Por eso Pablo acá aborda este tema y nos instruye de cómo debemos actuar unos con otros. Importantísimo. ¿Y cómo no debe tratarse en los cristianos entre sí? En el versículo 26 de Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Podrá ser que haya envidia entre nosotros alguna vez? ¿La hay? ¿La hay en el hogar? Seguro que sí. ¿La hay en el trabajo? Seguro que sí. Y él acá claramente dice
no nos hagamos vanidosos. Fíjense que acá lo que él está hablando es que nuestra conducta está determinada por la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque él está diciendo claramente, es palabra de Dios, no nos hagamos vanidosos. O sea, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? Y es cuando tenemos vanidad que provocamos y envidiamos a otros. Qué interesante esta pequeña palabrita, pero tiene una trascendencia muy importante. Cada vez que las relaciones entre personas se deterioran, fíjense en esto, cada vez que las relaciones entre personas se deterioran, casi siempre el motivo básico es que hay vanidad en esas personas. Y déjenme que les amplíe esto un poquito. Es importante ir al griego, kenodoxos, eso es la palabra que utilizamos para describir vanidad en griego es kenodoxos, y tenemos que ir al origen de esa palabra. Y esa palabra denota a una persona que tiene una opinión hueca de sí misma. Todos somos inteligentes, pero esto nos puede pasar, opinión hueca, vanidosa o falsa de sí misma. O sea, que no estamos realmente teniendo una opinión propia, sino que es una opinión que está equivocada y eso nos trae problemas. Pablo nos enseña que cuando somos vanidosos tendemos a hacer dos cosas. Por un lado nos irritamos unos a otros y por el otro lado nos envidiamos unos a otros. Eso en la iglesia no pasa. ¿Qué les parece? Pasa mucho. Por eso el apóstol acá lo está escribiendo y está llamándoles la atención a estos hermanos para que realmente se mantengan de acuerdo a lo que en una conducta que verdaderamente nos honre como personas, como iglesia y como hijos de Dios. Fíjense lo que pasa con la vanidad. Primero, nos irritamos unos a otros. En el original del Nuevo Testamento, ¿sabe lo que significa esto? Desafiar a alguien a un combate. Fíjense, cuando nos irritamos unos a otros, estamos invitando a otro a pelear, a establecer un combate. Suponemos que estamos tan seguros de nuestra superioridad y de lo que somos, que queremos demostrarlo. Y ahí cada cual quiere establecer su superioridad, su manera de ver el tema que se está discutiendo. Eso por un lado, pero por el otro lado nos envidiamos unos a otros, tenemos celos de los dones y los logros que otros alcanzan. Lo que describe aquí Pablo el apóstol es que totalmente verdadero en nuestra propia experiencia, porque esto lamentablemente lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Nos adaptamos entre nosotros entre una u otra actitud. Hay solución a esto, pero la realidad es esa. Nos motivan sentimientos ya sean de inferioridad o de superioridad en el lugar donde estamos. Présteme atención que esto es muy importante. Si nos consideramos superiores a otras personas, las desafiamos porque queremos que conozcan y experimenten nuestra superioridad. ¿Vieron? El que se cree seguro, el que se cree que hay que hacer lo que uno quiere, ese tipo de personalidad, bueno, va a desafiar a los demás. ¿Para qué? Para demostrar su superioridad. Y en cambio nos consideramos inferiores a otros, y al vernos inferiores a otros, nos envidiamos. Estos son dos extremos que Dios no quiere que tengamos. Quiere que cambiemos esa actitud vanidosa si es que notamos que la tenemos. En ambos casos nuestra actitud debe ser producto de la vanidad y tener una opinión tan ilusoria sobre nosotros
que no podemos soportar rivalidades. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, fíjense, muy diferente a esto es el amor, que es el fruto del Espíritu Santo, que muestra a los creyentes cuando andan bajo la dirección del Espíritu Santo. Es ahí donde tenemos que centrarnos. Esas personas, uno podría decir, no tienen vanidad, pero no, mejor dicho, es que están continuamente buscando ser dominada, esa vanidad ser dominada por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Fíjese la importancia que tiene darle lugar al Espíritu Santo en nuestros corazones. No piensan de sí mismas mejor de lo que deberían pensar. Ahí se empieza uno a ubicar de lo que realmente es. Piensan de sí con moderación. ¿Qué dice Romanos 12:3? Por la gracia que se me ha dado, o sea, él está marcando aquí la gracia de Dios, la autoridad que Dios le ha dado al escribir esta carta a los romanos. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Tomando esta palabra y centrándonos a tener ese concepto moderado de cada uno de nosotros, nos va a liberar de un montón de problemas que podemos tener de relación con las personas que nos vinculamos. Y acá el Espíritu Santo ha abierto los ojos a esas personas para ver tanto su propio pecado e indignidad como la importancia y el valor que tienen otras personas a nuestro alrededor, los que están alrededor nuestro. Hermanos, el hombre y la mujer maduros, ¿vieron qué feo que sería acercarse a una cuna y ver que ahí hay un hombre de 45 años chupando un chupete? Qué feo sería, ¿no? No sé si les habrá pasado. Pero sabe que la palabra de Dios nos habla de esto, que personas que muchas veces están viviendo una vida de creyente, pero se han quedado como bebés espirituales, siempre quieren lo superficial de la palabra de Dios, nunca profundizan en las cosas de Dios para madurar y llegar a una situación donde realmente el Espíritu Santo toma control de esa vanidad, de ese enojo, de esa envidia, de ese maltrato. Es el Espíritu Santo obrando en esa persona que va a hacer que todas estas cosas las podamos aislar, las podamos quitar de nuestro lado. Y ahí cuando alguien se acerca a nosotros no nos va a encontrar con un chupete ni tomando leche, sino que vamos a estar firmes en las cosas del Señor para poder ayudar a otros. La persona que maduró en las cosas del Señor realmente cada crítica la utiliza para trabajar mejor, para aprender, para crecer. Ahora, ¿cómo debe tratarse a los creyentes entre sí, las personas entre sí? Porque esto es en el hogar también. Y ahí tenemos una guía general en el versículo 2 que dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Acá tenemos dos cosas. Primero, que vamos a tener que sufrir cargas, llevar cargas en la vida, ¿no? Porque dice claramente, ayúdese a llevar las cargas de los otros. Vamos a tener carga. Pero también vamos a tener la ayuda de aquellos que están a nuestro lado, porque dice, ayúdense unos a otros. Y después, de esa manera, obedecemos la ley de Cristo, que ahora vamos a ver cuál es la ley de Cristo a la cual se refiere este versículo. Acá deducimos dos cosas. Tenemos carga y Dios nos promete que no vamos a llevarla solos.
a esa carga. Algunos creyentes intentan hacer esto solo en la vida. Ellos piensan que es una señal de fortaleza y de como estoy fuerte en el Señor, no importa lo que venga, yo lo voy a encarar y lo voy a encarar solo, no me voy a abrir, no voy a dejar que alguien me ayude, pedir ayuda a algún hermano, hermana, lo voy a hacer solo. ¿Y ellos se fundamentan en qué? Bueno, en la palabra de Dios, si son creyentes, el Salmo 55, 22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. O sea, claro, el que lee esto dice, toda la ayuda que yo necesito tiene que venir del Señor, porque Él me está prometiendo sostenerme en el momento difícil. Y es así, ¿verdad? Él va a estar obrando y nos va a estar ayudando para salir adelante en el momento que tengamos una carga. Si leemos lo que Jesús, la invitación que Jesús le hizo a sus discípulos, a los que lo estaban escuchando durante su ministerio sobre la tierra, en Mateo 11, 28, hay una invitación hermosa que Jesús hace, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré ¿qué? Descanso. ¿Y cuántas veces hemos aplicado este versículo a nuestras vidas? Porque no encontramos salida, estamos agobiados, cansados, preocupados, fatigados, lo que se les ocurra. Y me acuerdo de esa invitación de Jesucristo de venir a Él, de acudir a Él, de invocar su nombre y decirle, estoy cansado y agobiado, dame el descanso prometido. Y ahí vamos. Y Él, por supuesto, cumple lo que declara. Esto es un sí y amén. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios ha provisto otra ayuda. Hay otra provisión para ese hombre o esa mujer que está viviendo algún momento difícil. Estos dos versículos toman digamos así, importancia y grandeza por el hecho de que está hablando acerca de buscar el perdón de nuestros pecados. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que la carga de pecado se la podamos llevar a Él, y en ese cuerpo Él sufrió y murió llevando esos pecados para traerlos libertad. Y por supuesto ahí se aplican estos dos versículos. Pero también tenemos otras situaciones que superar, no solo el pecado, no solo la carga del pecado, sino que también está la carga de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, tentaciones que podemos tener, dudas, momentos de tristeza, desorientación. ¿Les ha pasado? Y en esos momentos podemos acudir a un hermano, a una hermana maduro, y lo que Dios está diciendo, hay también otra alternativa de esa persona que te puede ayudar y podés contar con ella porque es alguien que conoce, que ha madurado, que ha pasado tiempo con Dios y te va a poder ayudar. Y nos tenemos que abrir a esa alternativa. Hermanos, yo les digo que como pastor de esta iglesia, mi esposa, bueno, ahora no está acá, pero también ella, estamos abiertos a cumplir con esa alternativa, esa ayuda que Dios nos da, de que ustedes puedan venir a pedirnos ayuda para que podamos vivir en armonía y podamos dirimir y quitar cualquier aspereza, cualquier cosa que haya, cualquier ayuda que se necesita, la van a tener de nuestra parte. No piensen que no, que voy a molestar al pastor con tanto problema que tiene, lo voy a llamar, ¿para qué? Si por ahí me las arreglo sola, si por ahí, bueno, lo dejo pasar en algún momento esto. No es así, no es así. Nosotros tenemos abierto no solo el celular, que entiendo todos lo deben conocer porque es el que usamos de la iglesia, que más lo maneja es mi esposa, y a través de eso nos comunicamos un montón. Y estamos abiertos a dar ayuda
a quien la necesite, sea pequeño o grande. Estamos para ayudarnos mutuamente y ténganlo esto bien en cuenta. No digan que no quiero, no puedo, ni me parece molestar al pastor. Nunca es molestia. Nunca es molestia. Porque estamos para eso el Señor nos puso en esta iglesia para estar ayudándolos a crecer y a que Dios transforme sus vidas. Una de las maneras que Cristo puede llevar nuestras cargas es a través de la amistad que hay entre hermanos. ¿Y cuánta ayuda nos dan? Me acuerdo cuando éramos nuevitos en las cosas del Señor. Claro, ahí el Señor empieza a mostrar cosas, a mostrar nuestras realidades, a mostrar cómo es uno, cómo es el otro. Y con mi esposa tuvimos un problema serio que teníamos que resolver como pareja. Y entendíamos algo de parte del Señor, otras cosas no, éramos nuevitos. Estábamos en esa época de cuando uno empieza, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy? Lo que me dicen será cierto, no será. Bueno, estábamos en ese vaivén de las cosas. Un día decidimos, bueno, vamos de lleno a buscar de Dios. Si esto no es verdad, volvemos a lo de antes, pero si es cierto, que el Señor nos lo muestre, y nos lo mostró y nos enamoró muchísimo de Él. Y estaba esta situación que resolver. Y medio como que estábamos empantanados, no encontrábamos la salida al problema que teníamos de pareja. Y tuvimos que acudir a nuestro pastor. De esa época, les estoy hablando de 40 años atrás. Tuvimos que acudir a él. Y nos ayudó un montón. Porque muchas veces uno no tiene la perspectiva que otro hermano estando fuera de ese entorno puede traer para ayudarnos y salir lo antes posible de esa situación. Por eso es importante el estudio de la palabra, es importante estar en comunión con Dios, porque la iglesia necesita de esos hermanos y hermanas pilares que pueden ayudar a otros, que están llegando, que necesitan esa palabra de ayuda y de aliento, y de esa manera cada cual de nosotros podamos tener la dirección y el alivio que necesitamos. Pero hay que abrirse a tener esa ayuda. No hay que negarse y buscar a alguien que realmente reconozcamos que tiene autoridad, es un hombre o una mujer de Dios que verdaderamente nos puede ayudar. Llevando así las cargas. El versículo sigue, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y después dicen, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál será la ley de Cristo? ¿Qué quiere decir acá el apóstol cuando escribe eso? Anótenlo si están anotando. La ley de Cristo es amar a los otros, a las otras personas, tal cual Cristo nos amó a nosotros, con profundo amor. Esa es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por amor hacia cada uno de nosotros. Y la ley de Cristo es amar a otros como Él nos ama a cada uno de nosotros. Fíjense lo que Él dijo en Juan 13. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, esta es la ley de Cristo, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y después el apóstol continúa, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante como te pareces que eres. Ahí está la vanidad obrando, parece que cree que es tan importante que no quiere ayudar a alguien. Lo que pasa es que con aquella persona que se siente importante no se rebaja a ayudar a otro.
Si está en problemas, que se arregle. Si está complicado, por algo debe ser. Si se equivocó, él tomó la elección de equivocarse. Como algunos dicen, que se cocine en su salsa, que se arregle. No debe ser así. Debemos de tener la humildad necesaria para poder ayudar a esa persona a salir adelante y ayudarle para que compartir las cargas que esa persona está teniendo con nosotros. Gálatas 6:4, presta mucha atención a tu propio trabajo. Otra versión dice, cada cual examine su propia conducta. Y esto es importante. Debemos realmente examinarnos si estamos obrando de la manera que Dios nos ha enseñado a obrar. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Si yo estoy haciendo bien las cosas, me estoy esforzando bajo la dirección del Espíritu Santo a tener un comportamiento que ayuda al que me necesita, de estar en comunión con Dios, amar a mis hermanos, ¿y de qué me voy a comparar de otro? Si yo lo que estoy haciendo es lo que el Señor me está mandando a hacer. Si alguien tiene otros logros, bueno, será que Dios lo está guiando con dones que hace que esa persona visualmente logre cosas que yo por ahí no estoy logrando. Pero eso es en lo visual. ¿Qué pasa en lo íntimo? A mí me encantan las personas que tienen el don de intercesión porque nunca las vemos. No están en la vidriera que uno pudiera decir, mirá esa vida, la vida de esa persona, qué maravillosa es, cómo influencia a otros. Y en su silencio y en su intimidad lo que está haciendo es sosteniendo a la iglesia, sosteniendo a los pastores, sosteniendo a la congregación. Y otras cosas se verán. Pero no nos debemos comparar con nadie. Nuestro modelo debe ser nuestro Señor Jesucristo. Debemos llevar las cargas los unos de los otros, hermanos. Cargas que son demasiado pesados para que una sola persona la pueda llevar. Ahí se necesita el hombro de otro para que la carga sea más liviana. Pero hay una carga que no podemos compartir. Hay una carga que no podemos compartir y es nuestra responsabilidad de la conducta que llevamos. Ahí ya no puedo compartirla con nadie porque es algo propio mío que yo debo encarar, mi responsabilidad es la que yo debo manejar para que el día del juicio de Dios me encuentre firme y fiel, aprobado. Ese día del juicio del Señor ya no podré cargar tu responsabilidad ni vos también podés cargar la mía. Ahí vamos tal cual somos delante del Señor y Él nos juzgará para darnos lo que nos merecemos. En Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Ahí esta palabra es una palabra restauradora. Lo que debemos hacer es estar al lado del hermano que está sufriendo y ayudarlo a restaurarlo. Si alguien es sorprendido en pecado, debería ayudarlo. Y esto nos pasa, lamentablemente nos pasa. Y ahí tenemos que salir a restaurarlo para que vuelva al camino recto, pero lo hacemos con ternura y humildad, no con superioridad. Mirá, yo te vengo a ayudar, soy el médico de tu alma. Nada de eso, el médico del alma es Jesucristo, pero uno sale a restaurar a esa vida que ha sido sorprendida o confiesa de un pecado que ha sufrido. Y sabe que esa palabra restaurado en el griego, la idea que nos da es de que hay un hueso roto y el que viene a restaurarla, el médico que viene a restaurarla pone las dos partes del hueso en su lugar y las une y las
enyesa para que se sanen. Y ese hueso vuelve a funcionar como antes. Ese es el nivel de restauración que tenemos que hacer para el hermano o la hermana que ha cometido algún error, algún pecado y necesita de esa ayuda de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de Caín? El diálogo que Caín, algunos que leyeron la palabra, que mató a su hermano y está en diálogo con Dios, y Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Y entonces Caín le dice, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Le pregunta Caín a Dios. Y la verdad es que sí. Si tu hermano cayó, si tu hermano tiene alguna necesidad, soy yo quien lo tiene que guardar. ¿Quién va a venir a hacer algo por el hermano que está a nuestro lado? Él se quiso desentender, Caín se quiso desentender lo que había hecho, había matado a su hermano. Se quiso desentender, pero la realidad es que tenemos la responsabilidad de guardar y cuidar al hermano. Esto es bíblico y lo tenemos que llevar a cabo con humildad y con ternura para que ese hermano salga adelante. Y en Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. De creernos que a nosotros eso no nos va a pasar. Y no es así, tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que madurar. Si obedeciéramos estas enseñanzas apostólicas, hermanos, ¿cómo debería ser nuestra relación? Evitaríamos muchas heridas, muchas dificultades graves de recaída que podamos tener. Promoveríamos el bien en la iglesia, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería edificado, se evitarían tantos problemas que muchas veces las iglesias tienen que sufrir, aplicando este consejo apostólico que nos está dejando el Señor a través de esta carga, a través de esta carta. Y después viene algo que es muy común, esto lo sabe el hombre que conoce a Dios y el que no conoce, el que leyó la Biblia alguna vez y el que no la leyó. En Gálatas 6:7 dice, no se engañen. ¿De Dios qué? Nadie se burla. Nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cosecho las cosas de mi naturaleza pecaminosa, enojo, división, inmoralidad sexual. Eso es lo que voy a cosechar en la vida. El versículo 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará ¿qué? Destrucción. Se destruyen vidas, se destruyen hogares, se destruyen jóvenes, niños, hay destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo, del Espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. Miren la gran diferencia. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Merece un amén eso? Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, o sea, si no bajamos los brazos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Este tema de la siembra y la cosecha es un principio de orden y de consecuencia, causa y efecto, que se cumple durante toda la vida, ya sea la vida material, la vida moral, ya sea la vida espiritual. Y el ejemplo que tantas veces hemos escuchado es el agricultor. ¿Se acuerdan? ¿Saben? Alguien siempre, ya de chiquitos nos hacían sembrar un poroto en un vasito
papel secante que ya no debe existir, no sé si existe el papel secante, húmedo, y ahí brotaba ese porotito. ¿Lo hacen todavía? ¿El papel secante existe? Ya no debe haber. Bueno, pero nosotros lo usábamos, como era absorbente, le echábamos agüita y ahí ilusionados veíamos ese porotito germinar. Y saben que lo que quiero cosechar lo tengo que hacer cuidadosamente, lo que quiero cosechar en mi familia, en mi iglesia, en mi vida. Tengo que elegir muy bien el tipo de semilla que voy a sembrar. Si quiero que crezca poroto, tengo que sembrar poroto, no garbanzo. La calidad de esa semilla, que sea robusta, que sea brillosa, vigorosa, y la cantidad de semillas. Y en base a ello voy a determinar la calidad de lo que voy a cosechar. ¿Es así o no? Es así. Esto es lo que el apóstol le está tratando de transmitir a la iglesia, a nosotros ahora. ¿Cómo elegís las semillas en tu vida, las semillas que sembrás? ¿Cómo las elegís? ¿Con qué cuidado las elegís? ¿Qué tenés como exigencia para después tener una cosecha que te dignifique y te traiga alegría? Por eso acá el apóstol le dice, no se engañe a Dios, nadie lo puede burlar. ¿Saben que hay hombres que se engañan y plantan una semilla de poroto y pretenden que salga un garbanzo? Y no va a ser así. Cosechan cosas que son de la naturaleza pecaminosa, esperando que van a cosechar algo bueno de la vida eterna de Dios o de lo que el fruto del Espíritu Santo nos da. ¿Se entiende esto? Si yo tengo una mala conducta delante de Dios, no puedo pretender más que un mal resultado. Y no lo voy a burlar a Dios. El hombre sí se burla a sí mismo, pensando de que con lo que hace mal va a sacar en algún momento algo bueno. No es así. No es así. La mala semilla produce cosechas producto de la naturaleza pecaminosa y vamos a sufrir. Si yo tengo un mal genio, voy a sufrir, mi familia va a sufrir. Si miento, yo voy a sufrir, mi familia va a sufrir. Y así como nos enseña la palabra de Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros y caóticos. La inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, la idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos. ¿Qué sacamos de eso? Contienda, disgusto, destrucción, furia. Genera división. Y todo eso es lo que realmente Dios nos quiere evitar para que no suframos. Pero hermanos, hay un Espíritu de Dios santo en cada hombre y en cada mujer que creyó en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo que genera el cambio. Por eso cuando el apóstol escribe y termina de describir aquello que trae destrucción a mi vida, termina el listadito y sigue con esto, en cambio. Y es acá donde tenemos que enfocarnos, en ese cambio. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es primeramente amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y para esto no hay ley. Esto debe verdaderamente abundar en nosotros. Qué interesante es esa parte donde dice, no se engañen que a Dios no lo van a burlar.
Y muchas veces pensamos que Dios nos está dando cuenta de lo que estamos haciendo, de la conducta que estamos teniendo irresponsablemente. Pensamos que no pasa nada y en verdad el resultado va a ser que vamos a salir perjudicados. Y depende de nosotros de qué semilla vamos a elegir. Saben que algunos piensan que se pueden esconder de Dios, que Dios no va a ver lo que está sucediendo en la vida de esa persona o lo que está haciendo. Y en Jeremías 23, 24 dice claramente, ¿podrá? Es una pregunta retórica, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y la respuesta es esa, nadie se puede esconder de tal manera que Dios no lo vea. No hay lugar en la tierra ni en los cielos donde el hombre se puede esconder de Dios. Él va a estar siempre ahí presente. Ya sea que lo aceptemos o no, Él va a estar ahí presente siempre. No lleno yo los cielos y la tierra, segura, llena el cielo, la casa, el rinconcito donde vivimos en casa, está en todos lados. Pero siempre lo que Dios quiere hacer es, lo acepten o no, Él quiere que nosotros entendamos y sepamos que Dios nos ama profundamente, que somos su creación y no quiere que su creación sufra. No quiere que vos sufras y que yo sufra. Tenemos pruebas en esta vida, sí, porque estamos en un mundo caído, con un cuerpo caído, redimido por Cristo. Y esas consecuencias nos van a llegar, pero tenemos la victoria garantizada en nuestro Dios. Pónete de pie, por favor, un minutito. Cerrá tus ojitos. Por ahí hoy tenés que, por la circunstancia que estás viviendo, tenés que elegir una semilla para sembrar en tu vida. Y la pregunta que te hago es, ¿qué semilla vas a elegir para sembrar hoy? Cerrá tus ojos. Presentate delante del Señor. Y con tranquilidad y serenidad delante de Dios, esto es personal. Si estás anhelando un cambio en tu vida, ya sea que conoces al Señor o no, por ahí necesitas que el Espíritu Santo esté trayéndote a tu vida un alivio, un consuelo, una dirección. La semilla más preciosa que podés sembrar en esta hora es la palabra de Dios en tu corazón. ¿Y qué dice Dios? Él dice en su palabra, y lo hemos experimentado, no solo lo hemos leído, sino que lo hemos vivido personalmente, que hay un profundo amor de Dios hacia tu vida. Un amor tan grande que Él dijo, no voy a permitir que esto continúe así. Tengo que darle una salida certera a ese hombre, esa mujer que está sufriendo apartada de mí. Por eso en un momento de la historia, cuando llegó el momento de Dios, el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que toda la humanidad conozca a ese hombre extraordinario, el Hijo de Dios Jesucristo,
que la particularidad que tenía de nosotros es que tenía una sangre pura, limpia. Él nunca pecó durante esos 33 años que vivió en la tierra. Él siempre se mantuvo puro. Se mantuvo obediente a su Padre. Él siempre habló la verdad. Nunca dijo algo que el Padre Dios no le permitiera decir. Y Él, a través de sus milagros, de sus palabras de autoridad, fue declarándole a la humanidad la grandeza, la experiencia tan grande y maravillosa que uno puede tener de vivir en el reino de Dios, en comunión con Dios, dejando que Dios dirija los pasos de cada uno de nosotros. Como te decía, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, en su corazón es un hombre incompleto. Todos necesitamos de Dios. Por eso Cristo vino a la tierra para hablarnos acerca de su Padre, para que nos maravillemos de todos los milagros que Él hizo. Y enseñarnos y anunciando que iba a venir un momento en su historia, la historia de Jesús y de la humanidad, en que Él iba a ser juzgado indignamente por cosas que no había cometido, sufriendo mentiras, sufriendo agravio físico, emocional. Y a raíz de ese juicio injusto, ser declarado culpable y condenado a morir en una cruz. Y en esa cruz nos enseña la palabra de Dios que, sufriente y herido como estaba, en esa muerte, todo el pecado de la humanidad se centró en ese hombre, en esa persona, en Jesucristo de Nazaret, para librar a la humanidad del pecado. Pero es necesario que el hombre dé un paso para poder vivir de ese perdón de sus pecados. Y ese paso es creer en su corazón, con fe, que Cristo Jesús murió en esa cruz por ese pecador. Y ese es el único camino que Dios ha determinado, ha planificado para llegar a conocerlo a Él, Jesucristo de Nazaret. Él entregó todo su ser. Cualquier dificultad que vos hayas vivido, Jesús la vivió. Cualquier dolor que hayas tenido, Jesús también lo tuvo. Cualquier agravio y violencia que vos puedas haber tenido, Él también la tuvo y la sufrió. Heridas que a veces tenemos, fracturas que a veces sufrimos, ese dolor en el cuerpo Él también lo sufrió. No hay nada que le podamos decir a Jesús que Él no entiende de nosotros, porque Él lo vivió tal cual lo vivimos nosotros. Sufrió el dolor de pérdidas de seres queridos. Sufrió el dolor de ver una madre que tenía el corazón atravesado de ver a su hijo en esa cruz. Lo vivió y lo vio todo. Y se entregó en esa cruz, por vos y por mí, para que al darnos cuenta que es el pecado el que nos aparta de Dios, tomemos la decisión y ahí sembrar esa semilla hermosa que es la palabra de Dios en nuestro corazón y decir, sí, yo creo
Yo creo que soy pecador y también creo que Cristo Jesús murió por mis pecados para traerme salvación y vida eterna. ¿Salvarme de qué? De la esclavitud al pecado. Teniendo muchas veces, como fue mi caso, una familia armada, con un buen trabajo, todo lo que uno necesita, estaba ahí, lo tenía. Pero había un vacío en mi corazón que me hacía reaccionar y entender que algo faltaba en mí. Y lo que faltaba era Cristo Jesús, ocupando ese hueco, ese lugar en mi vida. Todo cambió después. Todo fue extraordinario. Saber que uno tiene a un Dios fiel a su lado tiene un valor incalculable, impredecible, extraordinario. Por eso, si querés recibir a Cristo Jesús en tu corazón y que el Espíritu Santo te llene y empiece a guiar tu vida, este es el momento de sembrar la palabra de Dios en tu corazón y dejar que una nueva vida germine en tu ser. ¿Y cómo lo hago, pastor?, dirás. La palabra nos enseña que debemos confesar con nuestra boca lo que está en nuestro corazón, lo que sentimos. Y la palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo, eso es todo. Creer de corazón y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es el momento de bajar, de eliminar toda excusa que podamos tener, de eliminar toda barrera, todo concepto que muchas veces tenemos y que nos aísla de Dios. Y dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Yo por eso ahora te quiero invitar a declarar. Si confesares con tu boca, confesar que sos una mujer, un hombre que quiere conocer a Cristo, se quiere reconciliar con Cristo ahora, te quiero invitar a hacer una oración de corazón. No estás obligado a repetirla, pero si querés recibir a Cristo Jesús, hacela. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que ahora estés mostrando la verdadera condición de cada corazón de los que estamos en este lugar. Y la condición de aquellos que están escuchando este video. Padre, muéstranos que te necesitamos. Muéstranos que es el pecado el que nos alejó tanto tiempo de ti, pero que Jesucristo vino a remediar eso. Desciende, Espíritu Santo, convenciendo de pecado a cada uno de nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Y varón, mujer, te invito a repetir después de mí. Y decimos así, iglesia. Todos repetimos. Señor y Padre que estás en el cielo. Gracias porque me trajiste a este lugar. Porque tenías un mensaje para mí. Hoy te escuché, Dios. Y creo lo que escuché.
Sé que soy pecador. Sé que te he dado la espalda, que no te he prestado atención. Sé que no fuiste parte de mi vida. Pero hoy, Señor, reconozco que te necesito. Necesito un cambio en mi vida. Por eso te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todo el mal que he hecho. Malas decisiones, malos pensamientos, malas intenciones. Te pido perdón por todo eso, Señor. Necesito un cambio de raíz. Por eso te pido perdón. Y me arrepiento de mis pecados. Quiero hacer un cambio en mi vida. Dejar todo eso que me mantuvo lejos de ti. Todo ese pecado que me privó de verte. Te pido perdón. Me arrepiento. Y te ruego que aceptes mi vida, mi ser, mi persona. Acepta mi pedido de perdón. Y Señor, te ruego que me bendigas. Que me ayudes a entender más de tus cosas. Háblame a través de tu palabra, a través de los mensajes que escucho. Ayúdame a crecer. Ayúdame a hacer los cambios que necesito hacer en mi vida. Ayúdame a poder ser de bendición a mis seres queridos. A poder llevar este mensaje maravilloso de salvación. Señor, ayúdame. Me entrego a ti, espíritu, alma y cuerpo. Hoy nací de nuevo. Tengo a Dios en mi corazón. He sido transformado por ese Padre que tanto me ama. Y Espíritu Santo, lléname, lléname. Tal vez no lo entiendo del todo ahora, Dios, pero quiero decirte que te agradezco por haberme traído a este lugar, haberme hablado, haber escogido la semilla correcta, que es tu palabra, y aceptar a Cristo como mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.